Tal amigos? Buenas tardes, buenos días. En este video vamos a ver lo que es la unidad 4, que es control estadístico de procesos de la materia estadística inferencial 2, impartido por el ingeniero Juan Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Edwin Giovanni Tamirano Pacheco y actualmente curso la carrera de Ingeniería en Logística, y daremos inicio. Pues veremos el contenido, que es el capítulo 14, donde está el control estadístico de procesos, donde daremos los siguientes subtemas, que sería gráficas de control para la variación y la media, y gráficas de control para atributos. En lo que es el capítulo 14, pues el subtema 14.2, gráficas de control para la variación y la media, veremos algunas definiciones. Entre ellas es que un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico, también conocido, si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez, ¿verdad? Entonces tiene variación, como dice ahí, aleatoria. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Es decir, ya tienes la variable identificada. Una gráfica de control es una característica del proceso como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Ahora veremos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Bueno, hay unos puntos, los siguientes criterios nos ayudan a identificar aquellos procesos que no son estables, ¿no? Que no tienen o que son de variación aleatoria y por ende no están bajo control, ¿verdad? Estadístico. El primero es que hay un patrón o una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. El otro es, hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior y por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad del 50% de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Esta es otra característica, ¿no? Eso ya sería cuando lo veamos en una gráfica. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento y decremento y así, así sucesivamente, ¿no? Es decir, tiene una variación altas y bajas y esto llegando a 14 puntos 14 veces con esta variación. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central, ¿no? Así ya sería con desviaciones. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Bueno, aquí vamos a ver lo que es un ejemplo para lo que es control de la variación y la media o control estadístico de un proceso, ¿verdad? Dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación en el llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Entonces nos pide hacer lo siguiente, ¿no? Elaborar las siguientes gráficas.
La primera es la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. El 2 es graficar la media y los media rangos, o X bar, le llaman también X bar R, y determinar si está bajo control estadístico, ¿no? Y por último dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 10 unidades al día por 30 días, y pues ya esto nos impide elaborar una gráfica de XS, ¿no? Que le llaman, con ese nuevo tamaño de la muestra y determinar si están bajo control estadístico. Por último, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Ya nos dice elaborar una gráfica de XS por este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, vamos a iniciar con lo que es los primeros dos puntos. Aquí vamos a iniciarlo con las muestras de 5, como indica aquí, que se ha tomado el proceso 5 muestras al día de manera aleatoria, ¿verdad? Entonces vamos a abrir el archivo aquí. Está en un tab. Y bien, aquí está la hoja de trabajo donde tomaron 5 muestras por día, es decir, aquí van a estar los 30 días, día 1 con sus 5 muestras y los valores de estas muestras, ¿verdad? Entonces, día 2 y así consecutivamente hasta llegar a los 150 datos, que es lo que equivale a muestras de 30 días por 5 cada una, ¿no? Entonces, aquí vamos a iniciar ahora lo que es la estadística para iniciar con esta información. Vamos a inserir herramientas de calidad para iniciar. Gráfica de corridas, la vamos a dar aquí. La columna individual, pues van a ser las onzas. Tamaño subgrupo que nos está pidiendo es de 5, ¿no? Y de ahí, pues vamos a graficar con medias de subgrupo. Le damos a aceptar. Y aquí está, nos está dando la gráfica de corridas de onzas. Estos son los subgrupos, aquí están localizados. Y en la otra zona, los puntos que se ven de color gris, son el resto de los valores, ¿no? Los 150 en total valores, pero está considerando subgrupos de estos valores, ¿no? Entonces aquí nos está indicando ahí el número de corridas de la mediana son 23, el número de corridas esperadas son 16, la corrida más larga de la mediana son 3, el valor de probabilidad aproximado para crear conglomerados son de 0.995, que es alto, y valor de P aproximado para las mezclas es de 0.05, que quiere decir que pues el valor de probabilidad aproximado para las mezclas de 0.05 es el valor que veíamos de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, y como este está por debajo del valor de probabilidad de 0.05, incluso es de 0.005, es probable que se pueda, o tenemos una alta mezcla aquí más bien, es un hecho. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 23, el número de corridas esperadas 19, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 2, el valor de probabilidad aproximado para las tendencias es de 9.32 y el valor de probabilidad aproximado para la oscilación son 0.068. Bueno, el que más se acerca es el de las mezclas, ese que nos da a entender que después de la línea mediana, esta la media, la oscilación que tenemos es de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da esta gráfica de corrida. Vamos a ver la otra gráfica, la que vamos a trabajarlas con las gráficas de control. Vamos a poner gráficas de variables por subgrupos y vamos a escoger la X barra, ¿verdad? Es la que nos están pidiendo. Entonces todas las observaciones de una gráfica en esta columna, sí, le vamos a dar como variable la de onzas. Los subgrupos van a ser de 5. Opciones de barra, aquí le vamos a poner donde están las pruebas, le vamos a seleccionar todas las pruebas. Estas pruebas básicamente son las que vimos hace un momento, cuando teníamos muestras que determinaban cómo no encontrar que un proceso no es estable. Eran con los siguientes criterios, ¿verdad? Pues estos criterios se encuentran aquí.
Uno de ellos es que un punto de K, que el K va a ser 3, que quiere decir que un punto mayor a las 3 desviaciones estándar desde la línea central, ¿no? Ahí se sale de control. De aquí serían 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 6 puntos consecutivos, todos ascendientes y todos descendientes. Es la que veíamos hace rato también. 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Estaban en la mezcla, ¿no? Dice 2 más 1 punto, que serían 3 puntos, mayores que 2 desviaciones estándar desde la línea central al mismo lado, ¿no? Después 4 más 1, o sea 5 puntos mayores a una desviación estándar desde la línea central al mismo lado. Dice 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central cualquier lado. Después, por último, 8 puntos consecutivos mayores que una desviación estándar desde la línea central de cualquier lado. Bueno, estos criterios vamos a evaluar estas pruebas en esta gráfica de X barra R y le damos a aceptar aquí para que nos explique la información. Bueno, como vemos aquí está la tendencia, la que vimos hace rato en la gráfica anterior, solamente que aquí nos está dando los límites superior, límite de control superior y límite de control inferior, ¿verdad? Que es de 11.85 y 11.92 con su media de 11.89, ¿verdad? Entonces, aquí están oscilando los valores, no tenemos valores atípicos que estén por encima del límite superior o inferior. Así quiere decir que esto nos da a entender que es estable. Y aquí está la otra rango de la muestra. Esta es la media y de la muestra y este es el rango, ¿no? Entonces los rangos están oscilando también entre la media. El rango es de 0.627 y con su límite superior de 0.13 y con su límite inferior de 0, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué más información nos da aquí. Aquí está la gráfica. Bueno, aquí sería todo con ese. Vamos a sacar esta misma información con el asistente, con ayuda del asistente. Donde sería... ¿dónde está? Análisis de capacidad. No, aquí no sé. Ok. Sería gráfica de control antes y después. A ver. Tamaño de subgrupo 8 o menos. Bueno, en esa categoría entraría tamaño de subgrupo 8 o menos. Y le vamos a aceptar, ¿verdad? Todas las columnas se encuentran en una columna. Ok, una columna Y pues va a ser nuestras onzas. El tamaño de sus grupos van a ser 5. Y le damos cancelar. Asistente, gráficas de control. Vamos a elegir esta, la de tamaño de subgrupos 8 o menos, que serían recolectados en subgrupos, ¿no? Le vamos a dar aquí en subgrupos. Vamos a elegir onzas como nuestra columna de datos. El tamaño de los subgrupos 5, como nos pide el ejercicio. Estimar a partir de los datos, ¿no? Como no tenemos los límites asignados, entonces le vamos a dejar aquí estimar. Le damos a aceptar. Y nos explica tres más gráficas, ¿no? La primera es la de si es estable la media del proceso, evalúe con el porcentaje de sus grupos fuera de control. Pues nos dice que sí está dentro de control, si es estable más bien. Es decir, aunque está oscilando entre la media, es estable el proceso. ¿Y qué más nos da? ¿Qué información nos da aquí? Aquí nos da buscar los patrones de tendencia. Esto es lo que veíamos hace rato. La que tenía esta categoría, cuando vimos hace un momento la clasificación, nos daba de mezcla, ¿no? Entonces quiere decir que oscilaba hacia arriba y hacia abajo. Entonces, este es el comportamiento de esta gráfica. También está un porcentaje de oscilación fuera de control.
cambios rápidos y cambios graduales. También está el cíclico y el de tendencia global, ¿no? Y cuando está fuera de control, nos marca los puntos en exceso que están fuera de los límites, ¿verdad? Y pues aquí nos da un informe de la media, la variación de procesos son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Entonces nos da a entender que esta media o estos datos o este proceso está controlado, pero lo que sí notamos es que, como nos indica aquí el ejemplo, es que el llenado de los refrescos de 12 onzas no se está cumpliendo. Como vemos, eh, los valores no llegan, el valor máximo de las medias entra en 11.91, no llega a las 12 onzas. Entonces, de cierta manera, el proceso sí está controlado, aunque está fuera de especificación, ¿no? No está cumpliendo el límite, bueno, no está cumpliendo con la expectativa del cliente, que es por eso el estudio, supongo, ¿verdad? Vamos a darle continuidad a la presentación. Ahora vamos a hacer lo que es el punto 3, donde dice se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días y ya nos indica ahora que hagamos una gráfica de XS, no XR. Entonces vamos a tomar esta muestra de 10 para continuar, ¿verdad? Abrimos el archivo para continuar. Bien, aquí tenemos ya lo que es el día 1 con sus respectivas 10 muestras y sus 10, obviamente 10 valores, ¿no? Y así consecutivamente hasta llegar a los 30 días, que serían pues 300 datos, ¿no? Al final 300 datos, ya que pues por día serían 10 datos, ¿no? Aquí tenemos 300 datos. Bueno, vamos a ir ahora a lo que es, iniciamos para estadísticas, vamos a ir ahora a gráficas de control. Y nos vamos a ir gráficas de variables para subgrupos de XS, barra X barra S. Vamos a darle todas las observaciones, vamos a elegir onzas. Subgrupos nos está pidiendo en este caso de 10. Opciones, pues las pruebas vamos a elegir todas también para que nos boten ahí los resultados. Todas las pruebas las vamos a hacer. Estas pruebas pues ya las vimos hace un momento, ¿no? Que explicamos qué significaban y para qué nos ayudaban o para qué servían. Le damos a aceptar y esperamos que despliegue la gráfica, ¿verdad? Bueno, aquí ya nos desplegó la gráfica de X barra S de las onzas con sus límites superior e inferior. Tenemos aquí un dato típico fuera de control, que es la muestra número 8, donde dice que las pruebas fallaron igual a 1. Entonces tenemos un dato atípico aquí que es de 12.23.8 onzas. De ahí los demás datos están dentro del control, pero este dato nos hace ruido, ¿no? Tener un dato típico, como aplicamos todas las muestras, se quedó fuera de control, ¿no? Entonces nos da a entender que este proceso no está controlado porque por lo menos ya tiene un dato atípico. Vamos a ver esto mismo con un análisis del asistente, donde es gráficas de control. Y vamos a ir gráfica X barra S. Porque ahora es X barra S, pues aquí nos identifica tamaño de subgrupo 8 o menos. Entonces cuando son menos de subgrupos de 8 o menos, se usa X barra R. Y cuando son tamaño de subgrupo mayor que 8, se usa gráfica X barra S. Entonces vamos a elegir esta, le vamos a dar la columna de datos donde es onzas y los subgrupos que nos está pidiendo es de 10, ¿no? ¿Cómo determinar la línea de los límites de control? Pues los vamos a estimar a partir de los datos, ¿no? Le damos a aceptar
y nos despliega aquí el informe, la gráfica y el informe de resumen, ¿no? Que dice que es estable la media del proceso, evalúa el porcentaje en los subgrupos de control. Pues nos da a entender que ciertamente está casi, está dudoso, vaya, porque tampoco es un sí, pero está más cercano al no. Entonces puede ser que no cumple con un control estadístico. Por eso está en el 3.3, ¿no? Aquí dice la media del proceso pudiera no ser estable, y lo que nos da a entender aquí, pudiera no ser estable. Un subgrupo de 3.3 está fuera de control de la gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.07 de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea, a ver, ¿qué nos dice? Que sea estable, ¿no? Y es debido a lo que vimos en su momento, ¿no? Que es la gráfica XS. Ahora, con desviaciones, las desviaciones sí se encuentran dentro de los parámetros, pero ya lo que es la media nos botó un subgrupo. Veamos qué más nos dice los otros informes. Este informe de estabilidad, pues nos dice obviamente aquí que tenemos fuera de control excesivo un dato por lo menos, ¿no? Que es lo que vimos hace un ratito también. Y pues aquí nos dice la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control de la gráfica. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Y pues lo que ya vimos hace un momento, ¿no? Entonces, por lo menos por un dato, el proceso se salió fuera de control y nos da un resumen de no estabilidad en la segunda muestra, ¿no? De 10 unidades al día. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este caso es llenado de latas de atún de 140 gramos. Nos dice una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual han decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días y pues aquí nos da las siguientes indicaciones, elaborar las siguientes gráficas. En punto número 1 sería gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Y ya por último nos dice se ha tomado la decisión de incrementar la muestra, el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Y nos dice elaborar una gráfica de XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el punto número 1, con el estudio proceso tomando 8 muestras al día, ¿no? Entonces le vamos a abrir. Abrimos el archivo y aquí lo tenemos, hoja de trabajo, donde nos dice que se están tomando 8 muestras por día. En el día 1, 8 muestras y así consecutivamente, ¿no? Y el peso del atún que nos está arrojando. Nos va a dar el valor de 8 muestras de 240 a los 30 días. Y pues vamos a seguir, primero vamos a hacer lo que es la estadística de herramientas de calidad, gráfica de corridas. Vamos a elegir la peso en atún. El tamaño de subgrupo vamos a elegir 8 y le vamos a poner graficar medias de subgrupo. Entonces aquí se están graficando las medias de subgrupo. Nos da a entender que aquí no hay valores muy grandes, pero nos dice que las corridas de la mediana son 14, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de mediana es de 5, número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 18, número de corridas esperadas son 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 3, valor de P aproximado para las tendencias es de 0.228, no cumple, no sería una tendencia. Valor P aproximado para la oscilación 0.77, tampoco está muy alto. Valor P aproximado para crear conglomerados es de 0.228, tampoco. Y valor P aproximado para las mezclas
0.771. Bueno, ninguno de los que vemos aquí estaría cumpliendo para un comportamiento de conglomerado, mezclas, tendencias y oscilación, ¿verdad? Pero para aclarar más esto, vamos a abrir lo que es la siguiente gráfica, donde están las gráficas de control. Vamos a elegir gráficas de variables para subgrupos, X barra S, R, perdón, y vamos a elegir como variable el peso de atún y le vamos a dar 8 subgrupos, ¿no? Como previamente hemos elegido en el ejercicio anterior, vamos a elegir todas las pruebas para ver si el proceso es estable o no y que nos denote ahí los resultados en la gráfica. Le damos a aceptar y bueno, aquí ya nos dio una gráfica de barra en XR de un peso de atún, donde el atún, bueno, se encuentra oscilando entre los 139, que es la media, con su límite superior de 139.74 y límite inferior de 138.92. Como vemos, los valores no se encuentran uh, fuera de los rangos, se encuentra controlado. Igual el rango de la muestra, aquí no lo muestran, básicamente es de 1.104 como media y límite control superior de 2.57 y límite inferior de 1.150, 0.150, ¿no? Entonces nos da a entender que está bajo control el proceso, pero para quedar más claro vamos a abrir ahora lo que es el asistente, ¿no? Vamos a poner aquí tamaño de subgrupo X barra R, ¿no? Vamos a poner la columna de peso del atún y el tamaño constante para los subgrupos pues es de 8, ¿no? Como lo estamos viendo. Vamos a elegir que vamos a estimar a partir de los datos los límites de control y la línea central, ¿no? Le damos a aceptar y nos está dando los informes, ¿no? Entonces aquí en el primer informe de resumen, pues nos dice que de antemano el proceso es estable, ¿no? Dice aquí en comentarios de media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X bar. Y pues lo que ya previamente habíamos visto, ¿no? La gráfica esta. Aquí nos están dando más detalles. Si hubiera algún punto fuera de spec o algún comportamiento de estos patrones, nos hiciera notar aquí, ¿verdad? Pero como no lo están, está estable el resumen aquí básicamente es que la estabilidad es buena, la cantidad de datos también es buena y datos correlacionados también. Y además nos da alguna información. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar sus procesos antes y después de un cambio, utilice las gráficas de control disponibles en el análisis gráfico. Bueno, es una recomendación si quieres utilizar otra cosa, pero para lo que es el fin de esta gráfica, todo salió dentro de el control. Más sin embargo, como en el ejercicio anterior, vimos que el peso debe ser de 140 gramos y ni siquiera está llegando a 140 gramos. Entonces, si le hiciéramos una comparativa o un CPK con los límites de especificación dentro del 140, pues estaría estos datos saliendo fuera de spec, aunque estuvieran controlados, ¿verdad? Bueno, pero vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es el punto 3, donde dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades por día por 30 días, ¿no? Entonces serían en total 450 muestras para los 30 días, ¿no? De 15 unidades al día. Vamos a abrir el archivo para ahora hacer el último punto, ¿no? El punto número 3. Bien, aquí tenemos el archivo con las 15 muestras por día. Aquí tenemos los primeros 15 datos.
esto. Bueno, aquí tenemos ya la hoja con sus 15 datos por día, sus 15 muestras por día, y aquí están los valores, ¿no? Esas 15 muestras. Y en total pues, son 450 datos, ¿no? Vamos a aplicar lo que es la gráfica, gráfica de control. Vamos a elegir la X barra S, peso del atún, vamos a elegirlo. El tamaño de sus grupos van a ser 15. Las pruebas vamos a elegir todas. Le vamos a aceptar, ¿no? Aceptar por último. Bien, aquí ya vimos lo que es la gráfica de X barra S del peso del atún, donde los valores están oscilando de la media de 139 con un límite superior a 140.07 y límite inferior de 139.69, ¿verdad? Aquí tenemos una desviación estándar de la muestra. ¿Qué muestra sería? La muestra número 8, pues las pruebas fallaron una vez, donde el límite superior es 0.3795, ¿no? En la muestra número 8. Ok, vamos a ver ahora, a ver si este dato nos puede dar más detallado en el asistente, donde vamos a elegir la gráfica de control. Bueno, pues ahora vemos de acuerdo al tamaño de subgrupo, que es de mayor a 15, vamos a elegir el tamaño de subgrupo mayor que 8, ¿verdad? Aquí es gráfica XS, perdón. Vamos a elegir la columna de datos peso de atún. Tamaño constante para los subgrupos van a ser de 15. Y vamos a elegir aquí, estimar a partir de los datos, lo que es la determinar los límites de control, tanto superior como inferior, y la línea central, ¿verdad? Le damos a aceptar. Y aquí ya nos da los informes, ¿no? Dice la media del proceso está estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica de barra, ¿no? Nomás lo que vimos es que la desviación estándar de uno de los subgrupos estaba fuera de los límites, ¿no? Pero en sí el proceso es estable, por lo menos la media del proceso, ¿verdad? Vemos aquí el comportamiento típico en la distribución estándar, que es el fuera de control excesivo, más sin embargo otro comportamiento atípico o de estos de tendencia no se localizaron. Aquí en cuanto a la estabilidad dice la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X barra, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S, que es la de la desviación estándar, ¿no? Esto puede afectar la validez de los límites de control de una gráfica X barra, con la cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3% del subgrupo está fuera de control en la gráfica, gráfica S. Hay la posibilidad de que vea 0.3 de los subgrupos fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable. Debería investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omitirlo de los cálculos. Ahora sin candidatos, pues estamos bien y los datos correlacionados también. Entonces nos da a entender aquí que este valor atípico del subgrupo número 8, la media, la desviación estándar del subgrupo número de la muestra 8, vamos a localizar lo que es la muestra 8,
Aquí tenemos lo del día 8. Tenemos valores de 140, 103, 139, 149, 139, 140. Ok, aquí está, ya me pasé. Estos son los valores de este subgrupo. Y por lo que veo, no sé por qué la desviación estándar está tan por fuera, pero como nos indica aquí la recomendación del asistente, es que tenemos la duda de que sea un proceso estable, ¿no? Por lo menos eso es lo que podemos dudar hasta el momento en cuanto a lo que es la gráfica XS, X barra S. Y bueno, esto sería con respecto a este subtema. Continuando con el subtema 14.3, gráficas de control para atributos. Veremos lo que es la definición. La gráfica de control para P, que es, o gráfica P, es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior, ¿verdad? Entre los criterios que lo vimos en el subtema anterior, está en que hay un patrón o una tendencia o un ciclo, evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha que de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad del 50% de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Todos los criterios, que es que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento y casi sucesivamente, ¿no? Que están oscilando entre la media, entre la línea central, ¿no? 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central, ¿no? Pues bueno, vamos a ver un ejemplo para aplicar lo que son las gráficas de control para atributos. El ejemplo es desfibriladores defectuosos. Dice, Giant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según US Today, Giant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2-DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Consideren un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico, ¿no? Bueno, pues como vemos aquí, nos está dando, estos son los defectos de cada lote de 10.000. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 lotes de 10.000 con todos estos defectos. Vamos a verlo aquí en esta hoja de trabajo que ya está precargada en Minitab para ver esta información, ¿verdad?
Entonces, como vemos aquí, los lotes los tenemos identificados, los 20 lotes. Cada tamaño de lote es igual y sus defectos es diferente, ¿no? Sus defectos, aquí lo tenemos. Cada lote de estos tiene un defecto, cantidad de defectos, los cuales pues vamos como nos dice el ejercicio, nos indica que lo grafiquemos en una gráfica de control de proporción P. Entonces vamos a proceder con esto, ¿no? Vamos a ver estadísticas, gráficas de control, está gráficas de atributos y está la de gráfica P, ¿no? Que tenemos aquí identificado. Entonces lo que nos está pidiendo es que la variable sea por defectos. El tamaño de los subgrupos va a ser de acuerdo al tamaño del lote. Opciones de gráfica. Las pruebas, vamos a elegir las 4 pruebas disponibles, que son básicamente los criterios para ver si son estables, ¿no? Que un punto sea mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central, el otro que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o descendentes y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Lo que vimos en los criterios de estabilidad de un proceso estable, ¿no? Le vamos a dar a aceptar aquí. Y bien, aquí ya tenemos algunos puntos que se arrojaron. De acuerdo a las pruebas que le pusimos, me parece que es el de la prueba de 9 puntos consecutivos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir del punto número 9 no lo tiene identificado. ¿Qué quiere decir? Que estos 9 puntos están por arriba de la línea central, ¿verdad? Y por eso nos marca error o nos marca esta inestabilidad. Y después de eso venimos aquí y nos arroja 3 puntos. Entonces, por lo que vemos, también estos valores están por debajo de la línea central. Lo que quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir del noveno dato, nos está arrojando error, ¿no? Quiere decir que no es estable el proceso. O sea, todos están, el primer periodo está por encima de la media y después el segundo subgrupo está por debajo de la media. Entonces quiere decir que aquí entre este proceso y aquí hubo un cambio significativo que provocó que la tendencia cambiara, ¿verdad? Entonces es por esto que el proceso se considera inestable. Bueno, ahora vamos a utilizar el asistente para ver qué información nos da, ¿verdad? Vamos a irnos a asistente, gráficas de control. Vamos a elegir de atributos en la sección de elementos defectuosos, que es la gráfica P, ¿no? Que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a ir en la columna de defectos. De ahí, bueno, aquí iniciamos ya con lo que es los defectos. Elegimos columna de datos de subgrupo. Aquí le vamos a dejar tamaño de lote. Le vamos a poner aquí cómo terminar los límites del control de la línea central. Pues vamos a ponerle estimar a partir de los datos, ¿no? Aquí ya nos dio una advertencia donde dice Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberán calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos, ¿no? Entonces aquí nos dice subgrupo de 1 a 9 y subgrupo de 10 a 20. Y aquí nos da la opción de emitir, ¿verdad? Pero no lo vamos a emitir porque precisamente queremos ver si es estable el proceso, ¿verdad? Bueno, aquí ya nos dio los gráficos y resúmenes. Por ejemplo, aquí en la gráfica en forma de resumen, pues nos da aquí el proceso es estable en proporción a los elementos defectuosos, nos dice que no en un 20%, ¿no? Entonces, esto se debe a los puntos aquí que tenemos de variación. Dice, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos el 20% están fuera de control. Tengan en cuenta que la posibilidad de ver 0.07 de subgrupos tiene fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces, nos está dando a entender que estos 4 subgrupos se encuentran fuera de control y por eso nos puede decir que no es estable la proporción, ¿verdad?
Bueno, aquí ya serían lo que es el otro informe que vimos hace un momento de estabilidad y donde nos da las recomendaciones o estas tendencias en patrones. El que está más familiarizado es el de cambios rápidos, que sería todos arriba y después todos abajo, ¿no? Y es la que va más familiarizada con este. Y aquí nos da lo que es la estabilidad, ¿no? Tarjeta de informe. Dice la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Y ya lo que vimos, ¿no? Hacer 4 subgrupos. En cuanto al número de subgrupos estamos bien, tamaño de subgrupos bien. Y la variación esperada también, ¿no? Entonces nomás es por la estabilidad o las pruebas que se sometió. No nos da estabilidad, por lo tanto el proceso se considera no estable por ese cambio tan brusco que dio a la mitad, ¿no? A partir de ya los subgrupos bajaron a 7, 8, 5 y así se mantuvo, ¿no? Ok, bueno, entonces para se puede decir que el proceso no es estable. Ahora vamos a abrir otro ejercicio, precisamente también con desfibriladores defectuosos. Dice, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Aquí ya tenemos otro ejemplo donde nos dan los defectos también por cada 10.000 y estos ya vienen cargados en esta hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a abrirlo para irlo trabajando como nos pide aquí para la proporción P también, ¿verdad? Pues bien, aquí están los lotes. ¿Cuántos lotes son? Veamos, son 20 también, de 10.000 cada uno. Y pues aquí están los defectos, ¿no? Vamos a lo que es estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Y nos vamos a ir lo que es la P, ¿no? Que nos está pidiendo el ejercicio. Entre variables podemos elegir los efectos, tamaño de subgrupos, vamos a poner el tamaño del lote. Opciones de gráfica, pues vamos a elegir las pruebas, que serían las 4 disponibles. Le damos a aceptar y aquí nuevamente aceptar. Bien, aquí por lo que veo rápidamente es que el proceso es estable, pero puede que tenga no nos marca puntos en rojos, que son las variaciones. La probabilidad está en 0.02 con su límite superior de 0.003334 y el límite inferior de 0.00660, ¿no? Entonces la proporción está oscilando, más sin embargo se puede identificar como estable previamente. Pero para estar más claro vamos a utilizar el asistente, ¿no? Que nos da más información y más detalles. Ok, vamos a elegir gráfica P. En columna de número de defectos vamos a elegir defectos. Aquí vamos a poner columna de tamaño de subgrupos. Voy a poner aquí tamaño del lote. Estimar a partir de los datos, ¿no? Le damos a aceptar. Pues bueno, aquí dice que el informe de resumen, bueno, dice que está la proporción de los elementos defectuosos. Pues sí, ¿verdad? Nos dice que está estable. La proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Lo que vimos previamente, ¿no? Y aquí también nos da buscar los patrones de tendencia, pero no tenemos aquí. Entonces, se considera estable también, ¿no? Y pues aquí está la tarjeta de informe, ¿no? Que la proporción de elementos defectuosos es estable si ningún subgrupo está fuera de control, ¿no? Entonces, con esto concluimos lo que es el subtema 14.3, que es gráficas de control para atributos, del capítulo 14, control estadístico de procesos, donde en este ejercicio se determinó que el proceso es estable, por lo menos la oscilación de efectos
se mantiene estable y pues se considera controlado el proceso. Ahora no sabemos que sea el deseado por la compañía, tal vez la compañía desee tener 0 o menores a 5, entonces se puede decir que está fuera de spec, pero sí está controlado, entonces si se desea mejorar es posible que se pueda controlar, ¿verdad? Pues bueno, esto sería todo por parte del capítulo 14. Pasando ya en lo que es el proyecto herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, veremos uno de estos ejemplos de esta unidad 4 de control de procesos estadísticos, ¿no? Entonces veremos un ejemplo, el de tomacorrientes defectuosos en la empresa Lake y se considera un proceso en que incluye la evaluación cuidadosa de cada tomacorrientes. A continuación se lista un número de tomacorrientes defectuosos y lotes sucesivos de 1000 piezas, ¿no? Construye una gráfica de control para la proporción P de tomacorrientes defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico, ¿no? Vamos a abrir la hoja de trabajo donde vienen incluidos los datos de estos lotes sucesivos de 1000 cada uno, ¿no? Donde viene pues el número de defectos y el número del lote, ¿verdad? El número del lote, tenemos identificados los 20 lotes que tenemos aquí y sus defectos de cada lote por cada tamaño de lote de 1000 piezas, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, le vamos a dar la proporción P, tamaño del lote, bueno, vamos a elegir variable como defectos, tamaño de los grupos, pues serían lotes de 1000, perdón. Y pues vamos a elegir entre las pruebas todas las pruebas, ¿no? Que tenemos identificadas aquí. Le damos a aceptar y aceptar nuevamente, ¿no? Bien, aquí tenemos un dato atípico o que está fuera de nuestro límite superior con 14, en la muestra 14 con una proporción de 0.14. Vamos a identificarla aquí. 14 precisamente, con 14 defectos, ¿no? Entonces nos da a entender que este valor es atípico, que se encuentra por encima de las desviaciones estándar y límite superior, ¿verdad? Límite central superior y la mayoría se encuentra en 0.051, en defectos serían 5, ya que son a 1000 piezas, ¿no? Son 5 piezas y aquí 11, casi 12 piezas como límite superior. Y se encuentra por encima con 14 muestras, ¿verdad? Vamos a ir al asistente para que nos dé más detalles, gráficas de control. Vamos a elegir el mismo, el de P, en la sección de atributos. Lo que son tipos de datos, atributos, elementos defectuosos, gráfica P, ¿no? Y vamos a elegir la columna de número de elementos defectuosos, en defectos, columna de tamaños de sus grupos. Vamos a poner el tamaño del lote y aquí vamos a ponerle estimar a partir de los datos, ¿no? Aquí de antemano nos dice que un subgrupo se encuentra por encima del de control superior. Digamos que fuera atípico, vamos a calcularlo así y ahorita lo calculamos sin con la consideración, ¿no? Para ver qué información nos da diferente. Bien, aquí pues de antemano con este informe de resumen nos dice que no es estable el proceso. Dice la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Un subgrupo está fuera de control, tenga en cuenta la posibilidad de ver este subgrupo fuera de control aunque el proceso sea estable, ¿no? Entonces de antemano nos dice que no es estable. Tenemos aquí el fuera de control excesivo, y pues por ende la estabilidad nos dice que no se cumple, ¿no? Entonces vamos a abrir ahora aquí esta sección, vamos a poner estimar a partir de los datos y vamos a omitir este valor, ¿no? Para que nos dé un cálculo nuevo. Una vez que se hizo la omisión, pues nos deja igual con los valores.
y pues de antemano pues ya esto nos da a entender que el grupo o el proceso no es estable solamente porque un subgrupo se fue de control, ¿no? Entonces ahí pasó algo, a lo mejor en el proceso que hizo que se mandara inestable, aunque ha sido un solo caso, pero podemos decir que por ese atributo de dato por encima del límite superior, no nos permitió que se mantuviera bajo control los efectos de toma corrientes. Pues bueno, eso sería todo por parte de mí, por mi parte. Espero que les haya agradado este video. Saludos.